Bienvenidos a Cómo llegar a ser, un show que te demostrará que se puede vivir de tus pasiones y que todos podemos diseñar nuestras carreras profesionales. Mi nombre es Susana y he juntado a emprendedores y profesionales de muchísimos ámbitos para que compartan sus historias, tanto de éxitos como de fracasos. Hoy me acompaña una consultora de estrategia de imagen personal, una mujer que durante muchos años vivió un proceso de cáncer debido al cáncer de su madre. Y gracias a eso se dio cuenta de la importancia que es la imagen para nuestra autoestima. Así comenzó su carrera en el mundo del maquillaje, del estilismo, pero cuando falleció su madre decidió profesionalizarse y estudiar asesoría de imagen personal y corporativa, y comenzó un proyecto precioso llamado Oncoimagen, en el que ayuda a mujeres que estén en este proceso de cáncer a sentirse bien con ellas mismas. Pero no solo eso, tiene otros proyectos como su marca personal que lanzó en 2013, si no me equivoco, en el que ayuda a todo tipo de mujeres a encontrar esa estrategia de imagen para poder comunicar y expresarnos como queremos. Y también tiene una faceta formativa con la escuela de estilismo. Y yo tengo el honor, el placer de poder contar con ella. Es Silvia Foz. Hola Silvia, ¿cómo estás? Muy bien, Susana, un placer estar aquí con vosotros. Bueno, el placer es mío, ya sabes que yo estoy encantada, a mí me encanta todo lo que haces y el enfoque que tienes, que me parece muy especial también. Y a mí me gustaría comenzar por el principio. ¿Cuándo fue que decidiste que querías dedicarte al mundo del estilismo? Bueno, me has presentado, creo que me has presentado mejor tú que yo me presento a mí misma. O sea, me ha encantado. Bueno, empieza un poco, más que por el estilismo, sin darme cuenta, o sea, sí que al final cualquier mujer creo yo que pues tiene como un interés, ¿no? O bien por o cambiar sus muñecas las prendas, o bien, en mi caso no fue tanto así, sino, claro, yo veo todo el proceso en mi madre, empezó todo el proceso con yo 7 añitos, mi madre empieza con su primer cáncer, así estamos durante bastantes años, que estaba bien, no estaba bien, pero claro, al final yo veo durante muchos años, desde que yo tengo 7 años hasta que mi madre fallece, que tengo como unos 25 aproximadamente, veo continuamente cambios en mi madre, ¿no? Veo que pues, se le cae cabello, pestañas, cejas, su cuerpo cambia, de repente ya no tiene pechos, bueno, claro, pasa por todo un proceso emocional, impacto físico, impacto estético, y que lógicamente eso influye muchísimo en su autoestima, que a mí, pues claro, me hace como un poco pensar, ¿no? Que tiene, qué importancia tiene, ¿no? La imagen en este momento, en ese proceso, que a ella le merma tanto la autoestima, ¿no? Sí que es cierto, pues bueno, cuando ya empiezo en mis 18, empiezo a interesarme por mucho más, no sé si molesta mucho el perro, no es mío. Empiezo a interesarme mucho por lo que es fotografía de moda, moda, me empapo mucho de editoriales, fotografía, y bueno, decido estudiar pues un poco para ayudar a mi madre y por interés también un poco relacionado con la moda, estudiar maquillaje profesional. Y sin darme cuenta, meto el pie pues en publicidad, bueno, el mundo de los videoclips, como maquilladora profesional, y empiezo a hacer como eh, mis primeros pinitos como ayudante de estilismo, y al final acabo pues dentro del estilismo, ¿no? Y es algo que me gustaba, pero realmente es como muy efímero, ¿no? Era como, bueno, lo hace, se graba, se hace fotos o lo que sea, y ya está, se ha acabado. Y era algo que yo veía que, vale, me gustaba, pero necesitaba como algo más. Y sí que realmente fue cuando falleció mi madre que decidí, no, es que quiero ayudar a más mujeres, ¿no? Me gusta esto del estilismo, pero quiero que tenga algo más, ¿no? Que haya como una profundidad, o haya una parte que se trabaje como más desde dentro, ¿no? Y ahí fue cuando estudié imagen personal y corporativa, y lógicamente me he seguido formando en otras áreas que me interesan mucho, como el marketing, que me apasiona, temas de comunicación,
Y bueno, yo creo que cuando emprendes siempre estás en continua formación. O al menos vas haciendo cursos de todos los sitios, ¿no? Y cuando, justo que lo has mencionado, tú cuando terminas de estudiar asesoría de imagen, luego pasas a trabajar en una empresa, a trabajar para otros. ¿Cuándo decides emprender? Yo acabo los estudios, me voy, que eso no lo explico mucho, pero justo recién acabado los estudios porque fallece mi madre, dejo todo, yo tenía un trabajo, trabajaba en un laboratorio químico, o sea, mi historia viene, sí, sí, yo trabajaba en un laboratorio como analista en un laboratorio químico, no me gustaba nada, pero bueno, era lo que en su momento yo estaba trabajando y entonces me lo compaginaba con lo del maquillaje y entonces cuando fallece mi madre decido por una vez por todas, yo esto no es lo que quiero crear de mi pasión pues mi vida y quiero pues formarme, entonces fue cuando me formo, acabo y claro, pues al final, aunque sean 2 años de formación, pero han sido años duros, ¿no? De duelo del fallecimiento de mi madre y decido irme durante casi 5 meses, me voy a Inglaterra a perfeccionar un poquito, bueno, a buscar un poco la vida y a perfeccionar el inglés y entonces decido, por una llamada de una profesora mía, que medio me ofrece algo, decido volverme otra vez y empezar a trabajar en una agencia, bueno, en una sí, agencia de asesoramiento de imagen aquí en Barcelona y decido volver y empezar a trabajar para ella. Y estoy pues casi 6 años trabajando en esta empresa. Pues lógicamente pues hago de todo, me empapo de todo y claro, cuando ya ves que quieres aspirar a más, ¿no? Quieres seguir creciendo, pero no puedes, que ya te tocas un poco el techo, pues entonces es cuando decido emprender por mi cuenta. Es algo que a mí me apasiona y apuesto por mí. En un momento pues, de crisis, bueno, crisis económica, en el 2000, bueno, creo que estábamos ahí como un poco saliendo, ¿no? 2013 y apuesto por mí porque creo que mi pasión se me da bien y tengo mi experiencia y decido emprender. Trabajo miles de horas, pero muy contenta, la verdad. A mí en todo esto hay muchas cosas que quiero preguntarte, me han venido muchísimas Bueno, preguntas. Sobre todo lo del laboratorio farmacéutico me ha dejado sorprendida. O bueno, sea, no lo explico mucho, en el LinkedIn aparece ahí abajo, pero no lo explico mucho. Sí, además estuve casi, pues ahora no me acuerdo si 6 o 7 años trabajando desde los 10. Entré de prácticas con 17 años y sí, sí, hasta los 24, 25. y eso lo compaginabas con el maquillaje y con el estilismo. Vale, vale. Sí, 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 sí. Mis vacaciones en la empresa me las cogía para cuando me salían shootings y entonces lo combinaba. Entonces mis vacaciones eran pues, un día por aquí, 2 días por allá y entonces pues, cuando había shooting de o fotografía o de estilismo o de maquillaje o estilismo, pues allí que me iba y a lo mejor no era descanso, sino pues a lo mejor la jornada empezábamos a las 7 de la mañana y nos teníamos que levantar pues a lo mejor a las 6 o a las 5, dependiendo de dónde teníamos que grabar, y a lo mejor llegaba a casa a las 12 de la noche, ¿no? Y al día siguiente volví a empalmar con mi otro trabajo. Sí, así estuve durante bastante tiempo. Pero tampoco, o sea, fíjate que luego emprendí, pero no en ningún momento me veía como emprendedora, me costaba mucho dar el salto, no lo veía algo, no lo veía un trabajo seguro, porque era como un día sí, un día no, tampoco no sabía por dónde ir, ¿no? Estaba como metida en el mundo, pero no sabía por dónde ubicarme y las cosas como son. Pues menos mal que emprendiste porque me parece que estás haciendo algo precioso y me encanta todo lo que haces. Y yo quería retomar también, ya siguiendo la historia, en el momento en el que decides emprender, que es una pregunta que muchas veces hago, ¿ya tenías un colchón o cómo empiezas de cero? ¿Ya tenías algunos clientes? ¿Cómo es ¿Colchón ese es cambio? económico o de cliente? Económico o ambos. No, colchón
mucho, porque yo no, no vengo de familia bien, por así decirlo. Vengo de una familia con pocos recursos. Yo mis estudios de asesoramiento, bueno, que sería de imagen, de asesoramiento de imagen personal económico, imagen personal y corporativa, que estaba pensando en el dinero, me los pagué con mis pocos ahorros que tenía y parte del paro. Y cuando me fui a Inglaterra, ahí sí que me gasté pues muchas partes de también mis ahorros. Me fui como una especie de au pair, y allí pues también estuve trabajando en una taberna española poniendo pintas y cafés. Y cuando ya me puse aquí a trabajar, pues bueno, lo poquito que podía ir a ahorrar, pero no tenía un colchón grande. Y sí que, bueno, tenía base de contactos porque al final pues iba haciendo los clientes con los que iba haciendo, contactando, pues pues intentaba tener el contacto a través de LinkedIn, que creo que LinkedIn nos ayuda muchísimo, todo que últimamente lo tengo un poquito abandonado, pero sí. Y yo creo que me ayudó mucho pues, el hecho de haber tenido esa experiencia en ese primer puesto de trabajo y tenía muy claro que quería emprender y quería apostar por mí. Y bueno, me tocó hacer mucho pico pala, ¿no? Que se dice. Iba a muchos networkings, tuve claro que tenía que tener una buena visibilidad y entonces pues creé mi página web. Esta es la que tengo ahora, es la tercera. O sea, llevo ya desde el 2013, esta es la tercera. Y creé mi página web, mis tarjetas, bueno, todo lo que era, invertí en eso. Y entonces pues me iba a muchos networkings, a muchos eventos para un poco hacer contactos. El boca a boca me funcionaba muy bien y el estar ahí en el momento adecuado. Si es que al final no creo que haya una varita mágica ni una fórmula exacta para todo el mundo, pero sí que es importante estar ahí en muchos sitios. Y yo, mira que soy una persona, siempre lo digo, muy introvertida, que no lo parece, porque al final lo he trabajado y no soy una persona seria, introvertida, y me ha costado mucho, pero lo he trabajado porque yo veía que si no le echaba morro a la vida, perdía el tren, ¿no? Y entonces pues a lo mejor iba a eventos o iba a sitios y me presentaba o seguía gente por las redes sociales, que a lo mejor me iba a montar un evento y me ofrecía. Al principio haces muchas cosas de gratis, o intercambios, pero yo creo que al final, si tienes pasión y crees en ti, al final consigues resultados. Justo que lo estabas mencionando, ¿cómo lo trabajaste? ¿Cómo trabajaste el, pues, no ser una persona típica de networking, ¿no? Que hacer networking te imaginas al típico que pues, se mete en todos los grupos, habla el primero, saluda a todo el mundo. ¿Cómo lo gestionaste? ¿Cómo lo hiciste tú? ¿El qué te refieres? ¿El yo estar en... Sí, bueno, como mencionabas que eras introvertida, el salir y exponerte, básicamente. Bueno, es que lo tenía que hacer, Sin Susana, más. sin más, es que lo tenía que hacer. O sea, esto ya me pasó cuando estaba trabajando en la otra empresa. ¿Qué me pasaba? Íbamos a un evento o a algún tipo de no sé, o congreso, y claro, yo era la que me quedaba allí como en la esquinita, que no hablaba con nadie, no sabía ni con qué hacer, ni cómo actuar. Y hubo un momento que me hizo un clic y fue como, Silvia, o te espabilas o te van a pisotear y tienes que ponerte en valor y lógicamente, pues durante mi trayectoria pues he trabajado con diferentes coaches también para poder trabajar todo esto, ¿no? Pero sí que te das cuenta de eso, que o trabajas cosas que a lo mejor son debilidades tuyas y las pones como fortalezas y le echas morro a todo y hola, ¿qué tal? Soy Silvia y me dedico a esto. Eh, o es que no te comías un polo, un colín, que se dice. Sí. No, está muy guay porque lo has mencionado así un poco, pero que lo has trabajado hasta con coaches, o sea, Sí.
es algo que realmente se necesitaba y lo has hecho al final. Sí, no, yo tengo claro que si yo no llego a qué parte, pues necesito a alguien. Pues, por ejemplo, falleció mi madre y yo antes de que falleciera mi madre ya estuve trabajando con una terapeuta porque yo veía que necesitaba trabajar esa parte emocional y toda la parte de duelo. En el caso de cuando yo decidí emprender, yo trabajé con un coach para hacer todo ese cambio, porque mi mente estaba fuera, pero era como mi cuerpo seguía ahí porque me habían educado o porque yo tenía esas en mi cerebro, ¿no? Como que yo tenía que seguir ese trabajo durante X tiempo porque tenía un sueldo fijo, unos horarios establecidos, ¿no? Y es como lo que a ti te educan o lo que todos en la sociedad, ¿no? Parece como que somos burritos o ovejas de rebaño, tenemos que hacer todo lo mismo, ¿no? Y cuesta mucho hacer el cambio. Y entonces yo trabajé con un coach y hubo un momento que me dijo, Silvia, es que el tren se te está yendo. El tren se te ha ido y si no lo coges se va. Y hasta que decidí, bueno, pues hablar con mi jefa, le dije, mira, es que siento que no, no me siento que estoy bien aquí, necesito seguir aspirando a más y necesito un cambio, ¿no? Y tienes que hacer, ¿no? Cuesta, pero hay que hacer un clic, ¿no? Y trabajarlo. Lógicamente no pasas de una introvertida a una mega extrovertida, pero sí que lo puedes trabajar y ahora no me callo ni debajo del agua. ¿Y cómo fue gestionar el contexto? ¿En tu contexto la gente te alentaba también a emprender o más bien te decía, tienes esto fijo, quédate aquí, es mejor Pues así? hay de todo. Generalmente, pues por ejemplo, en el caso de mi padre, pues como que ya tienes eso fijo. Tampoco acaba de entender muy bien esa profesión que yo tenía. Lo veía como para los políticos y gente famosa. En el caso de mi pareja, que es la que yo creo que es un gran pilar, que me ha apoyado desde el principio, pues confiaba en mí, me ha apoyado desde siempre y yo creo que gracias a él también estoy donde estoy, porque si no yo creo que no, si estás con una pareja y cree en ti, yo creo que aún te alenta, ¿no? Pero al final yo creo que es algo más de poner foco en ti, ¿no? Y hacer un viraje y pensar, bueno, ¿qué es lo que yo quiero, ¿no? Eso es, no sé, yo soy un poco, era una filosofía un poco de mi madre, ¿no? Mi madre decía, bueno, el no ya lo tienes, pues tienes que ir a por el sí. Pues es un poco lo que hice, ¿no? Yo creía en mí y voy a intentarlo. ¿Que no funciona? Pues oye, siempre me puedo ir a trabajar en cualquier sitio, ¿no? Era mi opinión. Me ha encantado lo que has mencionado de tu padre porque justo me he acordado de mi hermana que quiere estudiar diseño de moda y mi abuela le dijo, que quieres ser costurera, si de eso no se vive. Y mi hermana intentando explicarle que no, que la moda es mucho más que coser, pero se quedó ahí y que quiere ser costurera. Y es verdad Bueno, que mi cuesta. abuela también, ¿eh? Mi abuela me decía, ¿y eso es trabajo? ¿Eso te va a dar dinero? Pues sí. Y me gustaría hablar ahora que ya nos has contado más de tu emprendimiento y más de ese proceso. Bueno, ¿cuáles son los fracasos o las dificultades que has tenido y que te han dado unas lecciones muy importantes que ahora estás implementando? Esas dificultades, cualquier pues tropiezo, ¿no? que hayas pasado, que puede ser también antes del emprendimiento, pero en tu proceso laboral, en toda tu carrera, ¿cuáles han sido las piedras, los fracasos que te han enseñado grandes lecciones? A ver, yo creo que cuando emprendes tienes tantas ganas de hacer cosas y de hacerlo todo ya que dices a todo que sí. Y te das cuenta que no puedes, entre comillas, bajarte como los pantalones, ¿no? Y hacerlo todo y querer hacer miles de cosas y cosas que al final no te reportan nada. Eh, no sé, desde cosas como era una colaboración con una marca conocida, pero claro, solo me pagaban el viaje y luego cuando era en Madrid, era una presentación de una nueva marca, fuimos a la presentación de la marca y allí no había nadie. Y era como, o sea, me has prometido una cosa y esto no es lo que se ha cumplido, ¿no? Y te das cuenta que al final te tienes que poner otra vez en valor a ti
y tú tienes también, tu tiempo tiene un valor, tu tiempo es oro y tienes que ponerte también en valor. No todo vale y todo tienes que decirle que sí. También es una parte importante, ¿no? Lógicamente, durante todo el proceso de emprendimiento o cuando estás creando tu proyecto, pues bueno, surgen muchas piedras en el camino, como estar sola, el no saber delegar, que yo ya he aprendido y he construido un equipo, el síndrome del impostor surge muchas veces también, ¿no? Yo creo que somos humanos, ¿no? Y aunque las redes sirven y están muy bien para comunicarnos y llegar a nuestro cliente potencial y hacer networking y todo lo que tú quieras, pero sí que es verdad que también ha hecho mucho daño, ¿no? Y mucha gente vende un humo o una irrealidad que no es, ¿no? Es como que todo les va bien y todo funciona. Y yo creo que no es 100% así, somos humanos y nos equivocamos, la cagamos y de todo tenemos que aprender. Yo creo que en esta vida de todo hay que aprender. Cualquier tropiezo es un aprendizaje, aunque a veces nos cueste y nos pongamos en modo caparazón y modo hacia adentro. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que todos son aprendizajes, aunque muchas veces no lo veamos y Sí. lo veamos Y no se mucho más explique, tarde. y aunque a veces no se explique, yo por ejemplo este cambio de nueva web, nueva imagen y servicios nuevos, un poco enfoque también diferente, ha sido, bueno, gracias a todos estos años de experiencia. Cuando saqué la anterior web, justo era mi primera maternidad, era como que estaba como un momento muy dulce, muy conectada a la maternidad, era como que veía muy claro todas las problemáticas con la mujer, de no querer tu cuerpo, de no sentirte bien, de esa conexión con la autoestima. Y yo creo que tanto hablar de autoestima en mi segundo embarazo fue muy diferente. Eh, Trabajé muchísimo, pero sobre todo para digitalizar mucho más mi negocio. Saqué mi primer programa online, más estilo más tú, que viene a ser un poco eso, ¿no? Cómo trabajar tu estilo, pero siendo más tú, no siendo ni siguiendo unas modas ni unas tendencias, ni unos estereotipos, sino siendo y conociéndote a ti misma. Y fue cuando tuve a mi segunda hija, cuando hizo crack todo y conecté mucho con mi segunda maternidad y como hubo un momento que las que sois madres, no sé si eres madre, Susana, no le pasa a todas las madres, pero sí que hay un momento como que hay una dicotomía, se llama, que estás pensando o lo dejas todo y te dedicas a tus hijos o buscas la fórmula para compensar todo, ¿no? Sí. Y me pasó que me desconecté mucho de mi marca, de mi negocio, me desconecté muchísimo. Y entonces tuve que hacer un proceso pues, de redescubrimiento, de volver a reconectar conmigo. No me conocía, no sabía lo que me gustaba. Claro, al final son 2 maternidades muy seguidas también. Bueno, muy seguidas. El mayor tiene 4 años y medio y la pequeña ahora tiene casi 1 año y medio. Y bueno, 1 año y medio no, 1 año y poquito. Y realmente tuve que hacer otro proceso, trabajar con un coach, ver a ver por qué no me sentía conectada, no tenía ilusión por mi negocio y entonces me di cuenta que necesitaba hacer un viraje y un reposicionamiento nuevo a mi marca y hacer ese cambio de imagen, ¿no? Y comunicar cómo yo me sentía y lo que yo quería transmitir al mundo. Entonces, yo creo que la vida es como es y te va poniendo en la situación y tienes que también, si tienes tu proyecto propio y tu marca personal, comunicarlo hacia donde tú quieres dirigirte. Qué bonito porque se ve que lo tienes todo conectado, es decir, tanto tu proyecto silviafoz.com como tu maternidad, tu familia, tu parte más personal, al final están unidos y Bueno, es que yo creo que una marca personal y si tú tienes un propio negocio, es que es muy difícil separarlos. Y si si tu negocio es una marca personal y nace de ti, tiene que estar contigo. Si yo estoy predicando una cosa en mi marca y yo me siento de otra, no puedo venderte esto. Entonces es como que yo me sentía que no era esa persona que había en esa marca personal.
me sentía más adulta, me sentía mucho más segura, más adulta, tengo 41 años, pero me sentía muy diferente. No es que había cambiado yo, sino era como el traje que llevaba no me sentía cómoda, ¿no? O la piel con la que había estado antes no era yo, ¿no? Y necesitaba como hacer una revisión, qué estaba pasando, qué había pasado. Pues lo trabajé todo con un coach, con parte de mi equipo, oye, que no me está resonando, qué está pasando, y hicimos toda una revisión y vimos que había que hacer un viraje para yo también volver a conectar y con los valores que yo sentía, ¿no? Y donde yo también disfrutaba más trabajando, ¿no? Qué bonito. Y la verdad que con todo lo que me estás contando me encantaría saber más de la nueva estrategia, o sea, del nuevo enfoque. Cuéntame un poco más. Bueno, pues al final el nuevo enfoque es un poco trabajar más la parte de mujeres profesionales o mujeres que tienen su marca personal, ya sea online, digital o presencial, y que quieren impulsar su marca o su imagen para conseguir su éxito propio, ¿no? Un éxito que puede ser desde la felicidad a más dinero, a más visibilidad. O sea, al final el éxito cada uno le resuena o quiere en función de sus necesidades, ¿no? Y quizá antes mi lenguaje, mi comunicación era mucho a esa mujer que lo está pasando mal, que no conecta con su cuerpo, que tiene autoestima muy baja, y ya tenía clientas profesionales, muchísimas, con las que trabajábamos su imagen para impulsar su imagen y que comunicara lo que quería comunicar, que hubiera coherencia con su marca. Pero sí que era como, sí que es cierto que en mi anterior, o sea, ya no te digo la primera web, cuando yo emprendí, que yo me puse en un papel de muy seria, muy distante, hablaba de nosotros, hablaba de como algo como que yo me sentía muy pequeñita y necesitaba como que desde fuera se viera más grande. Cuando hice el cambio de web, yo me sentía como muy conectada a esa maternidad, a que quería ayudar a muchas más mujeres, a que quería empoderarlas, a que se sintieran bien. Y ahora es como, vale, yo creo que muchas mujeres ya se sienten empoderadas, se sienten fuertes, se sienten seguras, vamos a impulsar su imagen, ¿no? A que se sientan o que no tienen tiempo o que no saben cómo hacerlo y que haya, ¿no? Pues ya están empoderadas, pues vamos a hacer ese upgrade, ¿no? a su imagen o a su marca, ¿no? Y viene un poco por ahí, o sea, al final es un poco lo que yo también he trabajado en mí misma y en mi negocio, ¿no? Qué interesante. Y justo estabas hablando bueno, lo que es para cada uno de nosotros el éxito. Y a mí me gustaría hablar de eso, de tus éxitos profesionales de los que te sientas más orgullosa. A ver, mi éxito profesional y que me siento muy orgullosa es poder, que aún estoy buscando fórmulas, pero sí que he conseguido un poco que haya un equilibrio entre mi vida profesional y mi vida personal, ¿no? Yo cuando emprendí era una workaholic, trabajaba 24 horas, de lunes hasta domingo, casi en pijama me sentaba a trabajar, casi no, en pijama, a trabajar, y te das cuenta que no tienen ni futuro ni un qué, ¿no? Y entonces sí que he encontrado un equilibrio, ¿no? El trabajar menos horas, ganando más que antes. Trabajaba muchas más horas y no ganaba tanto, o ganaba mucho menos, pero también eran los inicios. Y eso sería como para mí algo importante. ¿Qué más te diría? A ver, bueno, y luego pues conseguir clientas que nunca te imaginas que contacten contigo. No sé, es como, wow, ¿no? Esta mujer o esta profesional ha querido trabajar conmigo, es como no te lo crees, ¿no? Mm, o incluso empresas, ¿no? Pues me acuerdo cuando contactó conmigo pues Pepe Jeans y quería que hiciera formación en Madrid, ¿no? Y era como, quieren que haga formación Pepe Jeans, ¿no? O Tous, o no sé, es como, wow, ¿no? O escuelas de moda que te han visto el perfil y que quieren que hagas una formación, no sé, es como
No, Aún sí, así sí. hay días que aún me sorprenden, ¿no? Porque dices, jolín, soy chiquitita, ¿no? Soy yo. Eh, pero sí, sí. No, esos Son... son logros muy grandes. Ya se me están poniendo los pelos de punta y no estoy en tu piel de pensar, ostras, de repente que llegue alguien que admiras mucho y que te pida ayuda, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y eso tiene que ser, vamos, o sea, yo lo estoy pensando y digo, mira, pero sí, si te contactan es porque lo vales, porque te lo mereces y porque es lo que toca, donde tienes que estar y ahí Sí, estás. no, no, Así. lo que pasa es que yo no soy muy de creérmelo y muy de ego, ¿eh? Soy de las típicas que te dice, eh, que te dicen, no, pues, jolín, pues muy bien, ¿no? Bueno, no es para tanto, ¿sabes? Bueno, Ay, bueno. no, pues desde fuera lo es para tanto, te lo digo, Sí, pero a veces porque no te lo crees. O bueno, soy demasiado humilde, yo qué sé, o no sé cómo se llama, pero soy una persona de carne y hueso, muy humilde, muy sencilla, no sé grandes avalorios ni grandes florituras. bueno, pero el lenguaje, lo que transmites llega y eso es un gran logro, que lo que tengas que decir llegue. Yo siempre te lo honraré porque a mí me encanta y por eso quiero que hablemos del proyecto de Oncoimagen, Ujú. brevemente que expliques lo que es, porque magia, Silvia, magia. O sea, Bueno, pues el proyecto fue mi primer proyecto, nace justo cuando estaba estudiando. Había que hacer un proyecto, un plan de empresa, cuando estaba estudiando imagen personal y corporativa y yo lo tenía clarísimo. Yo quería, mi foco cuando yo me puse a estudiar era que quería ayudar a más mujeres cuando estaban en el proceso de cáncer. Venía pues con la mochila, por así decirlo, de lo que yo había vivido con mi madre. Y entonces, justo cuando yo estaba estudiando, decido crear el plan de empresa de Oncoimagen y nace en el 2016 y 2017. Eh, pero no lo, o sea, no, sale todo el proyecto de el plan de empresa, busco información, hablo con incluso el oncólogo de mi madre, mi oncólogo, porque además yo soy portadora de una mutación genética, el BRCA2. Eh, bueno, es una mutación que tienes un tanto por ciento más elevado de padecer un cáncer de mama o de ovarios, por lo cual tengo que hacerme más ITV, revisiones. más revisiones y pues, claro, estoy mucho más sensibilizada con este tema. Entonces sale este proyecto, empiezo desde cuando ya estaba estudiando a colaborar con muchas asociaciones, pero es un tema que me quema, porque al final la asociación, pues bueno, tienes que comer es una etapa que me quemó mucho y decido crear mi propio proyecto, Oncoimagen. Entonces, al principio sale como parte de mi responsabilidad social, cuando decido estar en Oncoimagen y silviafoz.com Sí. y sale como parte de mi responsabilidad social y sí que trabajo con mujeres, empiezo a hacer muchos talleres también, muchas colaboraciones, asociaciones, hospitales, vas a hacer charlas, entonces, y luego, pues bueno, tengo mis clientas que necesitan ese apoyo, ese acompañamiento, pero sí que desde el año pasado, no, el anterior, en el 2018, espérate, estamos en el 20, ¿no? 19, fue el año pasado, el 18. 18, que ya no me he perdido con tantos No. parones. El 18 hago la primera jornada de Oncoimagen, Reconecta contigo, en la cual vienen diferentes ponentes y era un poco para dar visibilidad a un poco pues, todo lo que está viviendo la mujer en un periodo de cáncer o que ya lo ha pasado. Y la verdad que fue tan bonito, Susana, fue tan bonito. O sea, ahí puse parte de, bueno, muchos de mis ahorros se fueron en esa jornada. También dejé muchísima ilusión, mucha pasión, mucho amor y fue muy bonito porque además venían varias ponentes en las cuales hablábamos diferentes temáticas, desde la parte de imagen, de salud, comida, bueno, que es alimentación, sexo, hicimos también yoga, no sé, fue muy bonito, una conexión muy bonita. Y la idea era seguir haciendo estas jornadas, pero bueno,
me quedé embarazada y ya el año pasado estuve de baja, y este año pues con la pandemia pues, pues como que no sé, no es un tema además hacer una jornada para mujeres que están pasando un cáncer o que al final pues son de riesgo, no acaba de... Algo vamos a hacer, seguramente hagamos algo online, estamos ahí pensando cómo hacerlo de la mejor manera, pero sí, la idea es también con Oncoimagen darle fuerza, darle push, pero sí que es cierto que cuando tienes como dos marcas, eh, para mí Oncoimagen es más esa parte de responsabilidad social y es mi historia, es parte de mi esencia. Entonces, no nace con el hecho de ganar millones de dineros ni ganar de ahí, sino para mí nace como parte de responsabilidad social y darle el cariño que tiene, ¿no? O darle esa importancia, pero desde mi propia historia, o sea, es mi historia y yo no la explicaba. Yo cuando empecé el emprendimiento, hola, soy asesora de imagen y punto. Y creo que mi historia ha hecho que conectar y bajar muchísimo más la imagen a otro nivel, ¿no? Porque te das cuenta que la imagen influye en muchos aspectos. Sí. Y ya no solo si estás pasando un cáncer, sino si estás pasando una depresión, si tienes problemas o trastornos alimentarios, eh, muchas enfermedades, o tienes una deformación física, es que muchísimas enfermedades o problemas vienen muy relacionados también con la imagen, ¿no? Al final, si tú no te ves bien, no te sientes bien y todo va relacionado, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y muchas gracias por compartirlo porque mueve, tu historia mueve muchísimo y muchas veces pensamos del estilismo como algo mucho más superficial y no. No. Nos tenemos que vestir. Si viviéramos en una isla desierta en pelotas, pues... Pues sería... Pero así comunicamos, y no solo comunicamos con la ropa o comunicamos con los colores o si nos maquillamos o los complementos del cabello, ¿no? Comunicamos continuamente con nuestra forma de ser, comunicamos continuamente con la manera de gesticular, la manera de movernos y las redes sociales comunicamos no solo en lo que estás escribiendo, comunicas en función de qué tipo de foto estás poniendo, qué tipo de colores utilizas en tus fotografías, qué tipo de fotografías, qué tipo de textos, si utilizas emoticonos, si no, qué tipo de stories pones. O sea, es que comunicamos continuamente y nos hemos vuelto mucho más visuales y con lo cual, ya sea tu propia imagen, como las imágenes que publicas en redes o en tu web o donde sea, estás comunicando, estás dando un mensaje, estás proyectando un aspecto de tu empresa o tuyo muy importante. Entonces hay que trabajarlo. Toda la razón. Y quiero cogerlo porque justo has hablado del tema y está siendo un momento complicado para mucha gente, está siendo un momento de duelo, incluso para los que no han perdido a nadie, se están perdiendo empleos, se está viendo mucho miedo. Y a mí me gustaría que dieras alguna recomendación de primeros pasos y también desde un punto de vista de imagen me parece muy importante. De hecho, yo en mi caso personal, yo cuando nos confinaron, yo estaba como tú, yo no me quitaba el pijama y simplemente el hecho de vestirme y luego desvestirme cuando terminaba mi jornada laboral, ya noté el cambio, es decir, aquí yo estoy en mi casa, estoy pues haciendo lo que tenga que hacer. Esto es como todo, al final, si tú entras en ese bucle de pobrecita de mí, entras en el bucle de que yo no estoy diciendo que no, yo también tengo momentos mierda, hablando claro, pero si tú entras en ese bucle de ay, pobrecita de mí, o que todo está muy negro, que todo va a ir muy mal, y pues lógicamente todo te va a ir mal, porque tú ya te estás creando todas esas energías negativas. Yo creo que tienes que un poco, entre comillas, sí, la situación es muy chunga, la situación está muy mal, yo creo que no sabemos aún, yo creo que este invierno va a ser muy duro, yo creo que aún no sabemos la envergadura de todo lo que hay y que va a venir, pero yo creo que al final hay que vivir en el presente y hay que vivir ahora.
y intentar pensar un poquito más allá y cuesta, lógicamente, cuesta cuando te has quedado sin empleo, tanto tú como tu pareja o tienes algún familiar también, claro que cuesta, pero hay que intentar luchar y seguir hacia adelante. O al menos pensar, bueno, pues estoy bien, tengo salud, bueno, pues vamos a ir pues a lo mejor es un momento, yo qué sé, de formarte, o a lo mejor es un momento de introspección y mirar a ver si lo que hacías antes te gustaba o no, y a lo mejor plantearte, hay miles de millones de cursos muy buenos, muy económicos o incluso gratuitos que puedes hacer y que puedes empezar por una parte, por otra, o ponerte a estudiar, no lo sé, eh, es complicado, cada familia y cada caso es complicado, pero sí que creo que hay que mirar un poquito más allá, pensar mucho. Yo he sido mucho de pensar el futuro, ¿no? Pero es que ahora mismo, ¿de qué sirve pensar más allá? Y sin darte cuenta, has dado recomendaciones bastante buenas. A mí el punto de formarte, de buscar cursos, y es verdad que ahora hay mucho contenido, gracias a mucha gente que está empezando a hacer mucho más, es decir, se está viendo que mucha gente está poniéndose a hacer contenido en específico para este momento y creo que... Y lo que pasa es que esto también crea un poco de... Es un poco complejo, ¿no? En el sentido de que, bueno, complejo, que también hace un poco de daño, que estamos, yo me incluyo, dando mucho contenido gratis y la gente se acostumbra, ¿no? a mucho contenido muy valioso, gratuito, y te das cuenta que luego cuando quieres ofrecer o vender pues, un pequeño curso o algo que es de pago, no lo valoran, ¿no? Es como curioso, ¿no? Y lo sé ya no por mí, sino por mucha gente que conozco que ofrece mucho contenido de calidad gratuito y luego cuando ofrece esas formaciones o, o cursos, ¿no? Es como que se les reprocha un poco, ¿no? Entonces, es como que estamos acostumbrando también al cliente, ¿no? A lo gratis. Bueno, ese es también el trabajo de, me voy a poner a mí como clienta, que yo de hecho he terminado ahora justo las mentorías de Mónica Galán de comunicación y también por eso digo que me pongo desde ese punto y es honrar todo lo que han dado gratis y es tu forma de darles las gracias porque bueno, yo de hecho la conocí en una masterclass que hizo gratuita y me enamoré, yo dije, me encanta, esto quiero saber más, quiero conocer más y ahí está también en todos nosotros el decir, mira, están haciendo todo esto gratis, lo agradeces, en muchos casos ahora mismo no puedes pagarlo, pero yo creo que se te queda ahí la persona, se te queda ahí y en Sí, algún momento... haces marca, lógicamente. Mónica es una crack, me encanta a mí Mónica. Mónica es una crack. Personalmente no la conozco, pero es una crack. Lo es, o sea, aquí lo dejo. Estoy encantada, enamorada de esa profesional ante todo y mujer increíble. Y bueno, yo honrando el tiempo el tuyo y el de todo el mundo, quiero terminar cortito y preguntar, en base al nombre del programa, cómo se llega a ser consultora de imagen. Bueno, pues un poquito lo que he explicado al principio, ¿no? Mi historia personal, en base a mi historia de haber vivido durante muchos años el proceso de cáncer de mi madre, decido dar el paso y pues todos estos años de experiencia y sobre todo pues de trabajar con mujeres profesionales que buscan impulsar su marca o su negocio y quieren que haya una coherencia también con su imagen y su comunicación. Y viene un poco por aquí. Y total, en tu caso No también mucho. repetirme, porque por no repetirme. No, sí, perfecto. Y además lo retomo y digo que en tu caso hay mucha experiencia, hay mucha pasión, hay mucha razón interna y eso casi para llegar a ser cualquier cosa que quieramos ser, también es muy importante, ¿no? El encontrar la razón interna y el tener esa experiencia y ese trabajo que también te honra, no solo la historia, sino todo el trabajo que le has echado, que hay que decirlo siempre.
Y yo te quiero dar las gracias por Gracias haberme por tu tiempo. acompañado. Un placer. Y igualmente, un placer, ha sido un placer conocerte, escucharte y que nos hayas podido dar estas píldoras. Muchas gracias. Un beso. Un abrazo muy fuerte.